Asambleísta, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches a toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Siempre es un enorme gusto atender la invitación de Radio Espacio. Gracias, asambleísta, por estar junto a el informativo. En los últimos acontecimientos que se han dado a nivel nacional, usted ha sido una de las asambleístas que ha dado algunas ruedas de prensa con preocupación, especialmente con lo que ha sucedido últimamente en el Ecuador, con esto de lo que se vivió el fin de semana, prácticamente el despido de más de 5.000 empleados. Doctora, si nos puede ampliar sobre estos temas. Bueno, efectivamente yo había señalado cuando se estaba discutiendo el proyecto de urgencia económica de integridad de la gestión pública, yo había advertido ya las inconstitucionalidades de esa normativa y las arbitrariedades que se van a venir a posterior, y precisamente por eso yo había votado en contra de esa ley, porque no es solo inconstitucional lo que están haciendo con todos los servidores públicos. Conozco que hay servidores públicos con 15, 20 años, 25 años de encontrarse en una institución con nombramiento definitivo, resulta que han sido desvinculados. Y eso ya se advertía con esta ley, así que realmente he hecho mi pronunciamiento de un rechazo a esta implementación de esta normativa que es totalmente inconstitucional. Claro, habíamos manifestado, si quieren hacer una evaluación, está bien, yo también estoy de acuerdo que hay funcionarios públicos o servidores públicos que no se merecen a veces estar porque no hacen una correcta atención, no devengan su remuneración, pero para eso hay que hacer una evaluación seria, objetiva, y establecer claramente los parámetros. Solo después de hacer un proceso serio, objetivo, podrían desvincular o establecer algún mecanismo de llamada de atención o cualquier otra alternativa. Sin embargo, en esta ley que se aprobó y que ya está en vigencia, por supuesto, no se establecía nada de estos parámetros que sí deberían haberse establecido, y precisamente como acabo de señalar, yo había votado en contra, y no es solo que tal vez uno se ha identificado las inconstitucionalidades, hay varias inconstitucionalidades y precisamente por ello hay varias demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley que desafortunadamente fue aprobado. Esto profundiza aún más la inestabilidad económica en nuestro país, va a profundizar la pobreza, va a profundizar el desempleo. Me pregunto a dónde va a ir toda la gente que ha sido desvinculada. Hay casos en que solo el padre trabaja o es servidor público y dependen de ese sueldo toda la familia. ¿Qué va a pasar con los hijos, con toda la familia? ¿Qué van a hacer de aquí para arriba? En otros casos es la madre la única que está vinculada. En ese sentido, estamos mirando cómo el gobierno está cumpliendo la receta o el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, precisamente para entregar el préstamo de 4.000 millones y ahora 1.000 millones más de dólares para el Estado ecuatoriano, ha establecido ciertas condiciones. Entre ellos está la reducción del aparato estatal, del Estado, porque para ellos consideran que el Estado está muy obeso, está muy gordo, entonces hay que votar a los servidores públicos, y como objetivo está que para el 2027 más o menos se pretende desvincular más de 70.000 funcionarios, lo cual es totalmente grave y no se está discriminando. Imagínense que el sector salud han sido desvinculados del Ministerio de Salud Pública, del IES, que son sectores que realmente deberían ser protegidos, porque ¿quién no necesita el acceso a la salud? Y ahora, ¿cómo se va a atender? Entonces,
lo que están buscando es debilitar todo el sector público y claro, a futuro dirán no sirve nada de lo público y pasarán a las manos privadas. Hay que tener en cuenta que eso se viene a futuro. Otra de las condiciones que consta dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es, por ejemplo, la eliminación de los subsidios. Entonces se avisora la eliminación del subsidio a la energía eléctrica, al diésel y también la liberalización de los precios de los combustibles, en este caso extra, súper, o sea, se va a liberalizar. Y por otro lado, también está previsto la eliminación de los subsidios, en este caso del gas. O sea, es totalmente peligroso y grave lo que puede venirse a futuro y vemos que lamentablemente es el pueblo el que va a ser realmente golpeado enormemente a nivel nacional. Importante, doctora. Ahora, ¿qué pasa con estos temas que han sido expuestos y presentados como anticonstitucionales a la entidad correspondiente? ¿Cuándo habrá un resultado? En este nuevo periodo del actual presidente y en este caso de esta nueva asamblea, que de nueva no tiene nada de nuevo porque están con las mismas prácticas. Sin embargo, dentro de este periodo se han aprobado ya 4 leyes y que las 4 leyes ya tienen 23 demandas de inconstitucionalidad. Está en las manos de la Corte Constitucional, de los 9 jueces, evacuar, asumo que tienen que ser admitidos las demandas y posterior serán resueltos por este máximo órgano constitucional que tiene en sus manos la tarea de hacer el control de constitucionalidad de cada una de las leyes, en este caso resolver las demandas. Aspiremos que resuelvan lo más pronto posible, aunque lo dudo mucho porque la Corte Constitucional desafortunadamente por el mecanismo cómo resuelven cada uno de los casos sí se demora bastante tiempo. Lamentablemente hemos visto, de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos que fue aprobado en el 2014, y en el 2014 las organizaciones de los pueblos indígenas presentó una demanda de inconstitucionalidad de esta Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Y le comento que recién en el año 2019, recién ahí se resuelve la demanda, o sea, después de varios años. Entonces, ese es el peligro que esperemos que no ocurra aquello, sino más bien resuelva lo más pronto posible, porque como acabo de señalar, no solo yo, sino varios juristas, varios representantes de organismos internacionales de derechos humanos, varios órganos del sistema de las Naciones Unidas que tienen que ver con los derechos humanos, se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad, sobre cómo se está aprobando leyes que están posibilitando la regresión de derechos, la afectación de los derechos constitucionales. Por ejemplo, en esta misma ley de integridad de la gestión pública, se aprobó esta posibilidad que el Consejo de la Judicatura se declare en emergencia y bajo esa declaratoria de emergencia ellos pueden sacar fiscales, sacar jueces a dedo, igual tal vez algún juez o fiscal que sea incómodo, ¿no es cierto? Y probablemente no salgan los que deberían salir, porque no puedo decir en todas las instancias hay elementos buenos y hay elementos negativos. En ese sentido, lamentablemente, bajo esta normativa, como acabo de señalar, pueden declararse en emergencia y sacar jueces, sacar fiscales. De la misma forma tienen la facultad de nombrar a dedo jueces y fiscales, lo cual es totalmente peligroso, se termina afectando a la seguridad jurídica, se termina afectando a la independencia judicial, se termina afectando a todo el sistema de administración de justicia. Lo mínimo que necesite todo el sistema de administración de justicia es que sea fuerte, ¿no es cierto? Que la ciudadanía
esté seguro de que su caso va a ser resuelto en derecho, pero con esta inestabilidad, con esta designación que se va a hacer a dedo, ¿quién va a confiar, no es cierto? En ese sentido es sumamente peligroso. Yo estuve hace 8 días más o menos, estuve en Ginebra participando en la 18 sesión del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos y tuve una reunión de trabajo con la relatora especial de la independencia de magistrados y jueces del sistema de las Naciones Unidas, a quien tuve la oportunidad de exponer estas realidades, lo que va a afectar a todo el sistema de administración de justicia. En ese sentido, es sumamente peligroso tanto este tema del rompimiento o de la afectación de la estabilidad laboral que terminó ya eliminándose, diríamos, con la ley de integridad de la gestión pública, esto que se viene desafortunadamente entrar al control del sistema de administración de justicia ordinaria. Se viene también el cambio del mecanismo de juzgamiento de los niños, de los adolescentes, porque lamentablemente se modificó, porque de aquí para arriba se va a sancionar como a un adulto en los tiempos, en los procedimientos similares, lo cual es bastante preocupante para todo el país. Importante. Asambleísta, una consulta sobre el tema de la función de ministerios que también sucedió con esto del despido. Prácticamente algunos ministerios absorben a otros y a unas subsecretarías o direcciones nacionales. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Mire, lo que puedo decir es que ni para el despido o la desvinculación de los servidores públicos ha habido un estudio, una evaluación, absolutamente nada. Yo no tengo entendido cuáles son los parámetros bajo los cuales se termina desvinculando y precisamente yo estoy pendiente de este tema. En el otro tema, en relación a la fusión, de la misma forma, se va contra todo lo que dice la norma constitucional. En el tema del Ministerio del Ambiente, imagínese fusionarle con el Ministerio de Energía y Minas. O sea, en ninguna parte de otros estados vecinos se puede encontrar una entidad que ellos mismos tengan la rectoría en cuanto tiene que ver a todo lo que es concesiones mineras, explotación de recursos naturales no renovables y el tema de agua. No, tiene que haber una independencia, tienen que ser órganos distintos y resulta que aquí en el Ecuador asombrosamente se pone a cuidarle al gato o al ratón el pedazo de queso. Es algo así, o sea, lo que sí podemos estar claros es que quiere un control absoluto, o sea, son ellos los que van a concesionar áreas gigantescas, áreas de nuestro territorio para las explotaciones de los recursos naturales no renovables. Es la misma entidad que va a entregar la licencia ambiental y es la misma entidad la que va a adjudicar el agua, o sea, está todo el negocio redondo y termina, como acabo de señalar, violentando la norma constitucional. El Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica ya fue lamentablemente unificada con la Secretaría del Agua. La Secretaría del Agua es un órgano rector que tiene que ver con toda la administración y gestión del agua. Y resulta que esta secretaría está creada en base a lo que dice la norma constitucional, porque dice que debe haber una entidad rectora única como es la Secretaría del Agua. Sin embargo, terminó de fusionarle, ¿no es cierto?, al Ministerio del Ambiente y Agua. Y ahora resulta que terminan de fusionar al Ministerio de Energía y Minas. Realmente es preocupante. Conozco que varios organismos, igual que trabajan en el tema de la protección de la naturaleza, en la protección del agua, en la conservación de páramos, van a presentar las correspondientes demandas de inconstitucionalidad porque se está yendo contra todo lo que dispone la norma constitucional. Importante. Ahora, doctora, hace unos días atrás usted estuvo acá en la provincia de Bolívar. Acá hay un problema desde hace mucho tiempo atrás sobre el tema salud. Conocimos de que usted hizo un recorrido por el Hospital Alfredo Noboa Montenegro.
si nos da a conocer qué es lo que vio, qué es lo que pudo palpar, qué es lo que pasa con el tema salud en la ciudad de Guaranda. No es de ahora, yo he venido fiscalizando los procesos que tienen relación con la salud en toda la provincia. Precisamente como resultado de ese proceso de fiscalización que yo he venido llevando adelante permanentemente, se logró que el ministro de Salud en el mes de diciembre del año pasado vaya a la provincia Bolívar. Lamentablemente no pude acompañarle, de hecho el ministro me llamó indicando que va a estar en nuestra provincia, pero yo estaba en San José del Tambo en otras actividades y no pude acompañarle. Entonces he venido preocupada permanentemente por lo que está pasando en los hospitales, no solo en Guaranda, sino en el Centro de Salud Chimbo. He recorrido también el Hospital de San Miguel y así el resto de cantones. En ese sentido, tuve la oportunidad este fin de semana, el día viernes precisamente, visitar el Hospital Alfredo Noboa Montenegro y verificar. Tuve la reunión con el gerente, con la directora también, y así logramos recorrer todo el hospital. Y tuvimos información de primera mano, efectivamente tiene múltiples problemas, entre ellos la falta de médicos, la falta de especialistas, la falta de enfermeros, hay equipos obsoletos, ellos han indicado, efectivamente se necesita recursos para cambiar esos equipos que están obsoletos. También visitamos la farmacia, ya hay ciertos medicamentos que estaban ahí en stock en gran cantidad, y otros que manifestó que no existen, que desafortunadamente han tenido continuos problemas con los proveedores, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. En ese sentido, yo había dicho, espero que los medicamentos sean de este hospital y no hayan traído de último rato tal vez para la visita, porque no es mi intención ni perjudicar ni tampoco hacer cacería. Mi única intención, yo voy a seguir recorriendo centros de salud, hospitales, yo voy a seguir recorriendo porque para eso también me mandaron acá a la asamblea. En ese sentido, lo único que se quiere es aportar para que los hospitales, los centros de salud estén en condiciones óptimas y brindando, garantizando el acceso a la salud de todos los ciudadanos. No puede ser posible que llegue un ciudadano y quiere la atención y tenga que tal vez regresar para buscar el agendamiento para otra fecha. Conversé con varios usuarios quienes manifestaron que sí, que han logrado tener rápidamente los turnos, que no han tenido problema, pero también encontramos algunos pacientes que sí se quejaban de algunos problemas que se han presentado al interior, y de eso conoce el gerente. Yo le había dicho ponga atención en estos temas, ¿no es cierto? Por otro lado, igual le había preguntado cómo está el ambiente laboral con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal, porque lo mínimo que se requiere en una entidad pública para que todo funcione de manera correcta, de manera armónica, lo mínimo que se requiere es que exista una armonía de trabajo entre todo el personal. Entonces, se verificó todo aquello, también pudimos recorrer el área donde se prepara la alimentación, pudimos conversar con quienes proveen y pudimos conocer que están impagos alrededor de 9 meses. Están impagos de ellos, también quienes dotan de la guardianía, entre otros. Son esos temas que se ha identificado y por mi parte yo ya he iniciado el proceso de fiscalización, de requerimiento de información, de respuesta sobre estos temas que son urgentes. Por ejemplo, la persona que provee la alimentación, ¿cómo puede estar impago más de 9 meses? O sea, ¿de dónde puede sacar el dinero para seguir sosteniendo al Estado? Si el Estado ya recibió los servicios, lo mínimo que espera en este caso los proveedores externos son recibir los pagos correspondientes, ¿no es cierto? Bueno, se planteó qué es lo que pasa con aquellas personas que reciben atención de diálisis. Y claro, yo previo a la visita, yo ya tuve información del Ministerio de Salud que desafortunadamente tenían una deuda media alta con el Hospital Becerra y consecuencia de aquello
han suspendido ya la atención a quienes reciben el servicio en diálisis y todo lo demás. Entonces, frente a aquello, ¿qué es lo que ha hecho el hospital? Redireccionar con clínicas y casas de salud en Riobamba y a otros en Ambato. Sin embargo, yo había pedido, está bien que se les haya canalizado por el momento, pero se requiere más bien cumplir con las obligaciones en Guaranda para que la gente tenga acceso en la ciudad y no tengan que desplazarse a otras ciudades, porque es lo que han pedido los pacientes con quienes he tenido el contacto y quienes han pedido que no quieren desplazarse en esas condiciones, no tienen dinero, están en una situación crítica y además de aquello, tener que irse a otras ciudades es complicado. Solo quienes tal vez han sufrido enfermedades y no están en condiciones económicas para movilizarse, probablemente entenderán. En ese sentido, todos estos temas se ha logrado identificar. También conocí que están implementando, hay algunos aparatos nuevos, están instalando. Sin embargo, ahí hay una preocupación que se requiere especialistas que no existen en la provincia. Entonces, ahí hay que presionar al Ministerio de Salud que atienda y se dote de especialistas, porque ¿de qué sirve si están los aparatos de última tecnología y todo lo demás? Pero si no está el especialista para dar funcionamiento. Entonces, son estos elementos que he encontrado y por mi parte, como acabo de señalar, el proceso de fiscalización no muere con mi visita al hospital, sino con las acciones que estoy emprendiendo con todas las novedades que hemos tenido del hospital. Y mi único objetivo es unir esfuerzos para que toda la ciudadanía reciba el acceso a la salud de calidad, con calidez, y que no tengan que estar comprando medicamentos. Esas novedades también tuve. Lo que supieron indicar es que hay a veces médicos o profesionales que desafortunadamente mandan a comprar sin verificar en el sistema. No sé si eso será un permanente, pero sí he pedido que no puede ser posible que se les mande a comprar, sino más bien que se asegure que exista todos los medicamentos necesarios en la farmacia y así aseguramos que la ciudadanía no tengan que gastar, y a veces hay pacientes que vienen solo con el pasaje. ¿De dónde pueden sacar dinero para comprar los medicamentos? Además de visitar el Hospital Alfredo Noboa Montenegro, también tuve la suerte de visitar el Hospital del IES de Guaranda. Igual tuvimos la reunión con algunas autoridades, ahí igual tuvimos información de algunas falencias y todo lo demás. Como acabo de señalar, se necesita unir esfuerzos entre todas las autoridades para asegurar que los hospitales, tanto del IES como del Ministerio de Salud Pública y los centros de salud, estén en condiciones óptimas. Tengo novedades, que hay problemas en algunos centros de salud, en algunas casas de salud, de maltratos entre funcionarios, hay racismo, hay discriminación, de manera que yo voy a dar seguimiento a esos temas. No es posible que se estén dando en estos centros de salud y casas de salud. Doctora, nos preguntan que le consultemos si averiguó también sobre esto que ha llamado mucho la atención en la provincia, que es la falta de ambulancias. Efectivamente, informó esto el gerente, que no contaban con suficientes ambulancias. De hecho, vine verificando varios vehículos que antes eran ambulancias que estaban al servicio, pero que ahora no sirven para nada, y por eso yo le había pedido que procedan a dar la baja y ya se evidencie que no hay ambulancias y habrá que exigir en este caso al Ministerio de Salud. Lo que indicaron es que están requiriendo a ECU 911 o a veces al IES, están coordinando de esa forma para atender. Yo ahí había planteado, ¿qué tal si se necesita de suma urgencia y no llegan rápido las ambulancias, que puede ser una causa para la pérdida de vida del paciente? Entonces decía que no, que eso no ocurre. Ellos están actuando de manera coordinada con ECU 911 y con el IES. En cambio, en el IES tienen las ambulancias, pero no tienen conductores. Ese es un tema que, en cambio, en el hospital
Alfredo Noboa tienen conductores y no tienen ambulancias. Entonces ahí decíamos, hay que ver alguna alternativa para ver cómo se apoyan, porque no es posible que arriba tengan ambulancias, pero no tienen conductores. Entonces este es un grave problema que también se está presentando en el Hospital Alfredo Noboa, la falta de ambulancias. Bien, doctora, antes de despedir la entrevista, hoy se posesionó ya el presidente de la CONAIE. ¿Cómo ve, cómo aspira, cómo ve el futuro de la CONAIE con el señor Vargas de presidente? Bueno, yo como parte del movimiento indígena, parte también de la CONAIE y como una más que participé en este 8º Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, mi mayor aspiración es que hagan un trabajo coherente y que cumpla con cada uno de los mandatos que nacen de este Congreso. Son 65 mandatos que resultaron de este magno congreso de los grupos de trabajo. Entre ellos, por ejemplo, está seguir trabajando por la defensa de las tierras y territorios. También se planteó que inmediatamente se presente la demanda de inconstitucionalidad en contra de las 4 leyes que han sido aprobadas, en este caso la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Áreas Protegidas y la Ley de Integridad de la Gestión Pública, porque son leyes que violentan los derechos constitucionales de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos, de las nacionalidades y de la naturaleza. También se planteó como mandato rechazo completo a la apertura del catastro minero, porque el presidente ha anunciado la apertura del catastro minero. Eso significa que van a seguir concesionando más tierras y territorios del Ecuador a manos de las grandes empresas que tienen la intención de explotar los recursos naturales y no puede seguir aquello. Imagínense, hasta el momento se han concesionado tierras y territorios donde nacen las fuentes hídricas, donde hay zonas de alta biodiversidad, donde están las especies sensibles. Entonces, todo eso también resultó este mandato del rechazo a esta posibilidad de la apertura de catastros mineros. También otro mandato es seguir trabajando por la construcción de un verdadero Estado plurinacional, porque los problemas de los pueblos, de las nacionalidades se resuelvan, entre otros. Así que mi mayor aspiración es precisamente que siga trabajando con esos mandatos y que cumpla a cabalidad, que no se desvíe, que no traicione los principios de la Amayuya, Amaquilla, Amachúa, y que responda y que trabaje siempre en diálogo continuo con las bases, con las estructuras, en este caso la Ecuarunari, la Confeniai y la CONAICE. Es lo que podría señalar y augurarle los mayores éxitos al nuevo Consejo de Gobierno y que la CONAI, bueno, no puede debilitarse, es más, tenemos que trabajar todos en fortalecer la unidad, porque la CONAI es una organización no solo referente a nivel del país, sino a nivel internacional. La lucha ha sido por todos y por todas, y esa lucha va a continuar. Es mi mayor aspiración. Muy bien, ha estado con nosotros la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Bolívar, en esta importante entrevista, dándonos a conocer temas fundamentales que se dan a nivel nacional. Doctora, yo quiero agradecerle infinitamente por haber participado con nosotros. Lo dejamos en la parte final. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ratificar mi compromiso de seguir trabajando y actuando desde la Asamblea en coherencia con las grandes necesidades y demandas de nuestra provincia y del país. En ese sentido, también decirles que pronto estaré visitando otras casas de salud. Está pendiente lo de San Miguel. Había un compromiso, en este caso, como parte del proceso de fiscalización del ministro de Salud de esa época, quien manifestó la voluntad de repotenciar el hospital, de manera que yo voy a estar también exigiendo que se cumplan aquellas
repotenciaciones, así como cambios de modalidades, de tipologías, en este caso de Chimbo, de Chillanes, de las naves Caluma y Echandía, que desafortunadamente están padeciendo grandes problemas porque ahí resulta que solo son centros de salud que atienden de 8 a 5 de la tarde. Son problemas que se requiere una solución y esperemos que el gobierno central esté en la capacidad de resolver estas problemáticas, que al final lo que busca es que se garantice el acceso al derecho a la salud de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias y que tenga una buena noche, igual a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Con nosotros la asambleísta de Bolívar en esta importante entrevista. Nos vamos a ir a la pausa publicitaria y estamos de vuelta en un instante.